Buenas tardes. Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a la serie de webinars sobre neuroimágenes. El webinar de hoy estará moderado por el Dr. Juan Mesadri, jefe del Centro de Columna y director del programa de Chiari y Siringomielia, Departamento de Neurocirugía, Instituto de Neurociencias, Hospital Universitario Fundación Favaloro, profesor adjunto de la carrera de Medicina en la Universidad de Favaloro y presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Al terminar el espacio de preguntas y respuestas, haremos el sorteo de 2 ebooks de avances en diagnóstico por imágenes de la columna vertebral. Hoy nos acompañan 2 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus conocimientos y experiencias sobre el enfoque en los algoritmos diagnósticos de la patología vértebroespinal. Presentamos al doctor Marcelo Gálvez Moya, director académico en Clínica Las Condes, neuroradiólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Radiología. Su charla es Impresión 3D para cirugía compleja de columna. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, un gusto de contarles algunas cosas que estamos haciendo. Desde el punto de vista de imágenes, lo que yo les voy a contar es parte de un proyecto de investigación entre mi hospital y el gobierno de Chile en relación a modelos tridimensionales según imágenes médicas. Desde el punto de vista, ustedes conocen bastante bien todas las imágenes médicas. Esta es una típica imagen de tomografía computada, ¿cierto? Y lo importante aquí es cómo nosotros podemos extraer información desde ellas utilizando distintos sistemas de segmentación. Nosotros llevamos 5 años, partimos obviamente por cosas bastante manuales. Sin embargo, con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que los tipos de segmentación han ido cambiando. Una de las cosas que parte muy manual y actualmente lo hacemos con inteligencia artificial. Esto lo que hace es enseñándole al computador, ¿cierto?, en qué consisten las diferentes estructuras que nosotros queremos sacar, en este caso columna o otras que yo les voy a mostrar. Enseñamos al computador a través de Machine Learning cómo ir segmentando y separando las estructuras con el fin de hacer segmentaciones como este, en el sentido de una imagen, ¿cierto?, que rápidamente extrae en forma bastante fidedigna la estructura. Ahora, desde ese punto de vista, utilizando distintos algoritmos y aproximaciones a la columna, estos modelos se ven bastante parecidos a lo que uno, ¿cierto?, ve en las reconstrucciones a través de las estaciones de trabajo. Sin embargo, hay que decir que estos son modelos tridimensionales, es decir, es una matriz de puntos que está sobre las vértebras. Desde el punto de vista importante es decir que cualquiera hoy día, ¿cierto?, tiene una impresora 3D y puede imprimir una imagen de escáner. Sin embargo, la pregunta antes de entrar a la cirugía es qué tan fidedigno es lo que yo voy a imprimir. Fíjense que la primera parte del estudio, los 2 primeros años, lo que nosotros nos dedicamos es en este caso, cerdos completos en escáner, en resonancia, después de tener todas las imágenes, despostarlos y obtener los huesos propiamente tal. Y por lo tanto ahora, ante la pregunta ¿qué tan exacto es? Lo importante es decir, mire, esto es en relación al plástico que yo voy a imprimir y en relación al hueso que yo tengo de original, ¿cuánto es la diferencia? Esto lo tenemos publicado. Nosotros, el objetivo de cualquier instrumento quirúrgico es tener menos de 1 milímetro de diferencia, y nosotros estamos en los 0,6, 0,7, dependiendo de la posición, ustedes ven. Esta es la tomografía computada del hueso por imágenes. Este es el hueso en las distintas medidas para poder saber qué tan exacta es, y estos son distintos animales en hueso y en plástico. Recuerden que hay una doble distorsión. Una es la distorsión producida por las imágenes médicas no son perfectas. La tomografía computada y la resonancia magnética, ninguna de las dos es iguales a la realidad, y por lo tanto se tienden a compensar unas con respecto a las otras. Por lo tanto, aquí están las mediciones en distintas proporciones para poder medir. Ahora, luego que ya sabemos que nuestro modelo es fidedigno, las preguntas son ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Yo les mostraba el proceso de segmentación, que es lo que vimos. Después de esto, malla, y después de esto, impresión 3D. Esta malla se puede llevar a impresión 3D o a otro tipo de visualización, realidad aumentada, realidad virtual. Desde el punto de vista, también podemos hacer inmersión, y en este caso es realidad virtual a través de lentes especiales, en los cuales, utilizando esta misma información, podemos, por ejemplo, en este caso,
ver los tornillos que se van a poner, o esto es en realidad aumentada y ustedes pueden a través de un device verlo fácilmente a través de un modelo 3D. Esta es los resultados de los pacientes impresos, ahora utilizando esta información dentro del pabellón que nos pasó. La primera cosa que uno tiene que ver es que los tiempos de proceso, en el sentido de pensamiento, cuánto me voy a demorar, es un poco más demoroso. La planificación aumenta un 20% porque obviamente tengo más información para ver. Ahora, desde el punto de vista de qué es lo que sucede con el sangrado, disminuye un 50%, qué pasa con el tiempo operatorio, un 40%, y obviamente la satisfacción del paciente es mayor. Ahora, estas disminuciones de los casos se producen porque cada caso cada vez más complejo, es más fácil planificarlo. Por lo tanto, a las dos dudas que tiene uno es que sea exacto y que sirva para la cirugía, es lo que yo le voy a mostrar algunos casos. Tenemos varios casos, así que vamos a revisar algunos para que ustedes se vayan viendo de qué estamos hablando. Pacientes con este tipo, ¿cierto?, de escoliosis, que ustedes pueden ver bastante progresivas, que van aumentando, que no corrigen en formas normales con lesiones óseas como la que vamos a ver. Fíjense que esto es un volume rendering, que es lo que nos entrega, voy a devolverme un poco, esto es lo que nos entrega la tomografía computada y ustedes pueden ver que se ve bastante bien desde el punto de vista de información tridimensional, pero no es 3D, nosotros le llamamos un 2,5D, o sea, la información es visual, pero la imagen es plana. Diferente es cuando uno tiene la estructura que van a ver posterior, que lo que es una malla, y esta malla nos permite tener este tipo de visualización en diferentes planos, y en este caso, por ejemplo, planificar el corte para poder hacer una reducción. En este caso, algunas cirugías se pueden hacer desde el punto de vista virtual y algunas se pueden hacer desde el punto de vista ya del plástico hecho. Vamos a ver algunas. Ustedes pueden tener el plástico impreso y el cirujano poder operar y trabajar sobre este tipo de imágenes. En este caso, se pueden calcular los ángulos de la corrección y como ustedes están viendo, segmentar, sacar y reposicionar a los pacientes es una de las opciones. Desde el punto de vista de imágenes, nosotros llevamos más de 200 pacientes operados en distintos tipos de patología, principalmente, obviamente, desde el punto de vista de columna, que son una de las dificultades, y ustedes pueden ver resultados como este, en el sentido de tiempos que nos mejoran. Fíjense la reducción de la escoliosis y la reducción de la hiperlordosis en este paciente. Por lo tanto, este tipo de modelos nos ayuda en casos como este. Fíjense el grado de escoliosis que tenemos y obviamente una de las curvas es bastante no reductible y estos modelos además nos permiten tener vistas que desde el punto de vista 2,5D no es posible. En este caso ustedes pueden ver una imagen, ¿cierto?, dentro del canal raquídeo e incluso en los forámenes, porque la información está completa de todo lo que uno puede necesitar. Y obviamente, teniendo la posibilidad, además de, tal como veíamos en el caso anterior, la posibilidad de segmentar algunas áreas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el cirujano puede trabajar en el pensamiento de cuáles van a ser los posibles cortes que se van a ir efectuando para poder realizar este tipo de cirugía. Vamos a ver que desde el punto de vista de imágenes, se está realizando lo que se va a realizar en el pabellón en las próximas horas. Por eso que los tiempos son más alargados en el de planificación, porque ustedes pueden ver que lentamente vamos a ir sacando los segmentos que nos permitirían una corrección. Casos como este, ustedes pueden ver una escoliosis significativa con una jiba, ¿cierto?, importante en el lado izquierdo, y podemos ver el resultado quirúrgico en estos pacientes, con malformaciones bastante importantes y por lo tanto donde la información tridimensional que nos entrega este tipo de herramientas es bastante satisfactoria. Y aquí ustedes pueden ver comparar, miren, prequirúrgico, una escoliosis bastante rígida, ¿cierto?, que queda bastante con un resultado estético bastante bueno, especialmente en niñas como ella. Desde el punto de vista de enfermedades genéticas, talla bajas con escoliosis graves, como este chico, y ustedes pueden ver la deformación significativa del torso, con imágenes que son bastante impresionantes de los grados de desviación, pero además con una arquitectura tridimensional compleja que hace difícil la planificación quirúrgica en forma fácil.
Y ustedes pueden ver aquí los múltiples cortes, ¿cierto? Desde el punto de vista de imágenes, hacen difícil la planificación para el cirujano y por lo tanto esta es una opción válida de cómo podemos visualizar mejor estos casos. Fíjense en esto, desde el punto de vista de segmentación. Esto nos permite un planteamiento como el que van a ver. Desde el punto de vista de imágenes, esta es la columna segmentada. Ustedes pueden ver que podemos retirar el segmento y ver cómo sería la posibilidad de corrección. Esto nos permitiría tener una mejor aproximación, ¿cierto?, de lo que podríamos hacer dentro del pabellón, y por lo tanto, este es un paciente que, luego de la corrección y sabiendo que va a crecer, una de las posibilidades es tener estos sistemas, que son sistemas crecedores. Y ustedes pueden ver aquí que esta barra está dentro una con respecto a otra y se puede ir elongando con el crecimiento del niño. Y vamos a ver el grado de escoliosis, esto para demostrar la utilidad de las herramientas que nos permiten, desde el punto de vista quirúrgico, entrar con menos tiempo, con menor sangrado, con menor tiempo anestésico, para poder ver problemas como este. Y ustedes pueden ver la diferencia en el paciente desde el punto de vista. Chicos con torso bastante alterado, ven la posibilidad de reducir. Estos pacientes son operados por el doctor Andrés Chaín, cirujano de columna de la institución, en que se lleva a cabo cada uno de estos procesos. Obviamente no es fácil, es complejo, pero nuestra labor desde el punto de vista de imágenes es procurar imágenes como esta que nos permitan este tipo de reducción. Este es un paciente de 14 años con una cifoescoliosis significativa, que ustedes la pueden ver, con una discreta curva, pero miren lo que sucede con el paso del tiempo y una curva que se ve categóricamente alterada por presencia de un segmento anormal. Este segmento lo que va a producir no solo ese, sino un segundo fragmento en el otro sentido, y por lo tanto estas curvas no van a ser reductibles. Esto es lo que ustedes están viendo acá, y desde el punto de vista de las imágenes podemos ver al menos dos segmentos hemivértebras en ambos lados en sentido contrario, lo que va a producir estéticamente un deterioro significativo de cómo se ven. Y ustedes pueden ver aquí estas jivas en niñas púberes, que son bastante complejas desde el punto de vista anatómico. Por lo tanto, aquí lo importante es la planificación de lo que se puede llegar a hacer desde el punto de vista de imágenes. Vean ustedes la fijación extensa que permite, desde el punto de vista, ir evaluando. Yo la mayor parte de estos estudios se los estoy mostrando desde el punto de vista tridimensional, porque obviamente muchos de ellos tiene bastante utilidad tener el plástico impreso en 3 dimensiones. Y vean los resultados quirúrgicos, bastante mejor de lo que se veía y estéticamente bastante bueno. Fíjense la jiba que tenía y cómo este dorso recupera su morfología. Por lo tanto, son casos complejos que son difíciles de evaluar. Nosotros como radiólogos tenemos la impresión, ¿cierto?, que desde el punto de vista de los casos podemos ser capaces de ver tridimensionalmente, pero la realidad es otra. La realidad es que no siempre es fácil hacerlo. Les voy a mostrar un par de opciones más. Estos son guías clínicas que se imprimen en forma personalizada para la postura de tornillos en casos en que son complejos la postura, principalmente en segmentos que están inestables. Esta metodología estamos empezando a utilizarla. Guías clínicas hay de distintas marcas y ustedes pueden ver aquí sobre el plástico la posición está en rojo, las vértebras, y la posición de estas guías que se sobreponen dentro del pabellón, dentro del paciente, rompiendo 2 paradigmas. Uno es el que es un plástico que es biocompatible para poder utilizarlo, y 2, que puede ser insertado en forma transitoria para poder ser utilizado. Y ustedes pueden ver aquí la cirugía, la postura con pequeños tornillitos
en el paciente, que son los que están acá, con lo cual afirmamos y es posible poner este tipo de tornillos en forma dirigida, en este caso en lisis, en una espondilolisis en 2 niveles, en ya una columna fijada. No es fácil, ¿cierto?, en una paciente pensar en fijarla completamente, porque no es tan simple y por lo tanto ustedes están viendo aquí la postura de tornillos a través de guías fabricadas en forma tridimensional. Esto nos permite trabajar con este tipo de pacientes que son un poquito más complejos, ¿cierto? Y que han hecho posible este tipo de cirugía. Aquí tenemos otro caso, una espondilolisis, ¿cierto?, significativa, y aquí el modelo tridimensional nos permite ir posicionando la visualización, o sea, visualizar y posicionar la longitud, diámetro, posición de entrada de los tornillos que nos permitan un mejor diseño. En este caso, incluso con corrección del gap, corrección de los tornillos. Y estas son las últimas cosas que estamos haciendo, son la posibilidad de tener estudios de carga. Estos son estudios biomecánicos producidos con la misma información. Recuerden que el paciente se hace la tomografía computada y la resonancia acostado, pero lo que nosotros hacemos automáticamente es pararlo y sobre eso hacer los cálculos biomecánicos, lo cual nos permitiría en forma a priori tener la opción de simular cómo se comportarían las diferentes opciones de cirugía que yo estoy proponiendo. En este caso un tornillo, una fijación que va en el eje, ¿cierto?, de la lisis y lo que tiende a compensar. Principalmente en pacientes que son deportistas, ¿cierto?, en que están haciendo esto, en el paciente que queda sin problemas para poder seguir produciendo. En casos más complejos, ¿cierto?, cirugías de columna, fíjense el paciente, ¿cierto?, con un halo, y desde el punto de vista cervical, ustedes pueden ver que podemos tener reconstrucciones bastante fidedignas de situaciones harto complejas y que requieren una mayor cantidad de información para realizar la cirugía mínima posible en el paciente con el fin de obtener el mejor resultado. Por lo tanto, en este caso, podemos pensar en, obviamente, una mejor posición de los tornillos para la mejor rehabilitación del paciente. Los casos de columna cervical siempre son complejos, ¿cierto? No son simples. En este caso, fíjense la posición en un síndrome de Down, una gran estenosis, uno podría pensar en una cirugía 360. Sin embargo, el tener esta información muchas veces permite hacer otra toma de decisiones, en el sentido de cuál es la mejor cirugía. Probablemente la mejor cirugía es hacer lo menos posible. Fíjense el grado de estenosis de esta paciente, con una compresión significativa. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, fíjense en este tipo de imágenes. Estas son reconstrucciones de la unión cráneo-cervical. La mejor opción, probablemente en este caso, esto lo hicimos en plástico, esto es una reconstrucción 3D, y ustedes pueden ver que está completamente obliterado el canal central, y por lo tanto probablemente la mejor opción es retirar el arco posterior de C1 sin una mayor intervención. Es una de las opciones bastante simple que permitiría hacer la menor cirugía posible en un caso como este bastante complejo. Acá están los plásticos de esta cirugía y después obviamente de retirar, hacer, y lo que nos permite esta aplicación occipitocervical es ampliar significativamente la amplitud del canal raquídeo con una cirugía bastante simple. Como yo les decía, tenemos muchos casos en que son tumorales, ¿cierto? Fíjense la lesión que tiene en el borde anterior de S1. Son un poco más difíciles porque la resección es un poco más compleja. Hacemos imágenes especiales. Por fuera no se pueden ver, pero fíjense cómo podemos ver sobre una estructura sólida esta lesión que está en el interior de la vértebra. En este caso es un mallado en la superficie, y ustedes pueden ver que este tipo de lesiones las podemos visualizar a través de un artilugio como este. En este caso es una masa grande que está ocupando el sacro, y la podemos ver a través de este tipo de enrejado que nos permite demostrar la estructura de partes blandas o la estructura interna que es más difícil de visualizar. O una lesión en un arco posterior, ¿cierto?, que son más difíciles, y ustedes pueden ver aquí algunas de las opciones de visualización. Desde el punto de vista de imágenes, tenemos muchos casos como estos de escoliosis,
Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, ustedes pueden ver que hay posibilidades de múltiples tipos de imágenes que podemos fusionar, tanto resonancia como escáner, para poder entregar una mayor cantidad de información al cirujano. Como les decía al principio, este es un proyecto de investigación dentro del gobierno de Chile. Yo les puse en el chat una encuesta simple de que nos piden si es que, qué les parece esta tecnología y si les gustaría aplicarla en otras partes. Nosotros estamos a puerta, ¿cierto?, de abrir portales en línea para realizar casos de otras partes. Nosotros realizamos muchos casos de Chile, no solo como los que yo les mostré, sino otras aplicaciones que no son de neuro, propiamente tal, para que voluntariamente nos puedan responder. Soy totalmente anónimo para tener la mayor cantidad de información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gálvez. Presentamos ahora a la doctora Inés Tamer, es especialista en diagnóstico por imágenes, neuroradióloga, jefa del Departamento de Imágenes del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, y su charla es mielitis y radiculitis. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a este nuevo webinar y aprovecho para felicitar al doctor Marcelo Gálvez por su excelente presentación. Bueno, este tema va a estar basado en la patología espinal y radicular, y bueno, vamos a ver las estructuras que contienen las muy bonitas imágenes que mostró el doctor Gálvez previamente. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, la médula espinal es una estructura pequeña, larga y móvil que está sometida a múltiples artefactos que provienen ya sea del líquido cefalorraquídeo, ya sea de los latidos provenientes del corazón o de los grandes vasos, y también por los movimientos respiratorios, y está también sometida a muchos artefactos que están vinculados con o la respiración del paciente o con los tejidos que circundan esta pequeña estructura, que es la continuación adentro del canal espinal de las estructuras cerebrales. Y es muy sensible al movimiento, es decir, que durante el estudio de la médula espinal, cualquier movimiento que tenga el paciente perjudica la buena visualización en las imágenes, y en general la médula espinal tiene un diámetro entre 35 a 48 milímetros en todo el eje espinal. Algunos consejos para el buen estudio de la médula espinal es hacer técnicas con gatillado cardíaco, que sobre todo van a mejorar muchísimo la calidad de la visualización de las imágenes. Siempre hay que colocar bandas de presaturación, sea cual sea el tipo de secuencia que se están utilizando. Las imágenes con supresión grasa son muy útiles, y utilizar, por supuesto, y eso todos lo saben, bobinas específicas para el estudio de la médula. Bueno, específicamente en la patología inflamatoria espinal se ha introducido la técnica del T2 con doble eco en eco 2 y densidad de protón, que si bien es cierto son técnicas que demoran un poco más en el tiempo, tienen alta resolución para la visualización de las imágenes espinales. También se pueden utilizar técnicas de doble inversión-recuperación, y casi siempre cuando estamos buscando actividad de alguna lesión utilizamos técnicas de contraste, sobre todo en sagital para la médula espinal, o completamos con secuencias axiales. Un artículo que ya tiene muchos años, pero que a mí siempre me gustó y que me parece muy didáctico de enseñar en casi todas las presentaciones, es ver qué situación tienen las raíces en relación al cordón medular y cómo podemos ver las raíces. Actualmente, con las secuencias de cortes muy finos, como la secuencia esta de algunas compañías, puede verse claramente la raíz espinal anterior o ventral y la raíz dorsal
o posterior, sobre todo por el efecto mielográfico que brinda el contraste del LCR y permite ver estas prolongaciones dirigiéndose hacia los neuroforámenes. Pero otra cosa que también es muy importante conocer es saber qué patrones de distribución radicular existen en los niveles lumbares cuando las raíces ya se han desprendido y empiezan a formar la cola de caballo. La raíz nerviosa, que es una prolongación periférica del tejido nervioso, va acompañada de una envoltura de la meninge. La meninge es una estructura muy vascularizada y por lo tanto cualquier proceso inflamatorio o de otra entidad que afecte la raíz se va a ver reflejada por un patrón de refuerzo anormal. Pero de esto lo importante es ver que en los individuos normales hay una cierta predisposición a la disposición radicular que se respeta en un alto porcentaje de los pacientes. Por lo menos podemos saber que a nivel L2 las raíces van a tener una ocupación de semiluna en la región dorsal del saco dural para posteriormente y hasta ir saliendo por L5 se van a ir dividiendo en pequeños grupos, pero siempre con tendencia a la localización posterior y después finalmente a nivel L5-S1 van a quedar dividiéndose en dos grupos en anteriores y posteriores. Esto tiene importancia, sobre todo en cualquier proceso que afecte la raíz en el canal lumbar, donde una aracnoiditis u otra entidad de infiltración radicular puede cambiar este patrón de apariencia normal de la distribución radicular. En relación a las entidades patológicas que vamos a ver en esta charla, vamos a empezar con las mielopatías inflamatorias y dentro de las mielopatías inflamatorias, la esclerosis múltiple es una entidad inflamatoria desmielinizante que va a provocar neurodegeneración y gliosis de la médula y puede tener diferentes patrones de presentación. Pueden haber formas focales, pueden haber formas de presentación múltiple, las lesiones pueden verse en diferentes periodos evolutivos, como son las formas agudas, una forma tumefactiva, donde sutiles agrandamientos del cordón medular pueden estar manifestando el proceso inflamatorio agudo, y puede haber formas difusas y con menor cantidad de edema. Las secuencias de supresión grasa son preferibles a las secuencias de T2 comunes para una mejor visualización de las lesiones del cordón medular, lo mismo que las secuencias que mencioné anteriormente de densidad de protón. En esclerosis múltiple, las lesiones se localizan con una preferencia importante en el segmento cervical para luego ser seguidas en la región dorsal. Bueno, las lesiones van a tener diferentes patrones de localización, algunas de ellas tienen una localización anterior, pero lo cierto es que las lesiones más clásicas se localizan en los cordones laterales o en el cordón posterior. Van a tener básicamente una hiperintensidad en el T2, con refuerzo en las lesiones que están activas. En general, la altura de las lesiones para discriminarla con otras entidades inflamatorias es que una lesión desmielinizante del tipo de esclerosis múltiple es igual o menor a la altura de dos cuerpos vertebrales y van a ocupar menos del 50% del cordón medular. El 59% o 60% de los pacientes tienen una predilección de localización cervical y un 20% una predilección dorsal, y en el sector dorsal aproximadamente entre los niveles de 7 y de 12 se encuentran la mayoría de las lesiones. Bueno, acá tenemos un gráfico de localización de las lesiones y podemos ver que el patrón de distribución de las mismas es el 25% en el sector dorsal, el 35% en el sector lateral. Entonces saben que las localizaciones de los haces motores espinales están en el sector lateral y que en el sector ventral están los haces sensitivos y que son ascendentes. El patrón de refuerzo tiene a veces algunas características, pueden ser similares al patrón de refuerzo de las lesiones cerebrales con un refuerzo de distintas formas, puntiformes, ausente o
anillo incompleto, como vemos en esta lesión de tipo tumefactivo, que tiene un patrón de refuerzo incompleto, en anillo incompleto, en este mismo paciente con diagnóstico de esclerosis previa, que también tenía una lesión en actividad de localización subcortical frontal, también con patrón de refuerzo en anillo incompleto. Si bien las lesiones de la médula espinal tienen cierta trascendencia en los pacientes con esclerosis múltiple, recién se ha incluido en los últimos años el estudio de la médula espinal como parte de la valoración de los pacientes portadores de esta entidad inflamatoria evolutiva, y en los criterios de McNIMS elaborados en el año 2015 se incluyó algunos puntos específicos en relación a la exploración de la médula espinal, como son la utilización de las secuencias sin y con contraste en la evaluación de los pacientes portadores de esclerosis múltiple. Esta reunión también sugirió cuáles debían ser las secuencias mandatorias o secuencias que se tienen que utilizar en pacientes portadores de esta entidad. Bueno, siguiendo con la patología inflamatoria de la médula espinal, la neuromielitis óptica era considerada hasta el año 2004 una entidad que se consideraba como una variante de esclerosis múltiple hasta que fuera descubierto un anticuerpo sérico específico contra las proteínas del canal de aquaporina 4, que es una proteína que se encuentra en forma abundante en el pie de los astrocitos y se puede denominar que es específicamente una astrocitopatía o una canalopatía. El descubrimiento de este anticuerpo sérico específico para la neuromielitis óptica, la inmunoglobulina G contra los canales de aquaporina, amplió la incorporación de los criterios diagnósticos revisados para neuromielitis óptica, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista radiológico, y la presencia de estos anticuerpos tienen alta sensibilidad y especificidad entre aproximadamente el 90 y el 100%. Bueno, la neuromielitis óptica, como su nombre lo indica, es una entidad que se caracteriza por la afectación inflamatoria de los nervios ópticos que puede aparecer en forma simultánea a la afectación medular. Bueno, esta entidad, que ya se habló bastante en el webinar anterior, generalmente tiene un debut con una oftalmopatía dolorosa, con afectación uni o bilateral. La parte posterior o el tercio posterior del nervio óptico es uno de los sitios más afectados, con extensión o no al quiasma, que se muestra engrosado y con refuerzo con el contraste en el momento agudo de la enfermedad. Los pacientes afectados con neuromielitis ópticas pueden cursar durante el transcurso de su enfermedad con una mielitis transversa y extensa. Acá voy a hacer introducción a al término de mielitis transversa y extensa, porque el término de mielitis transversa es un término muy amplio que incluye a muchas de las entidades inflamatorias o de otras patologías que pueden comprometer a la médula espinal. Esta mielitis extensa de pacientes con neuromielitis óptica puede tener como debut síntomas motores o sensitivos o mixto o compromiso esfinteriano, y la verdad que si la afectación es muy extensa, la recuperación de los pacientes puede ser incompleta. Por lo general, las lesiones se van a localizar en la parte central de la médula espinal y por lo general compromete más de 3 segmentos vertebrales. Pueden verse grandes lesiones de compromiso entre 4, 5 u 8 segmentos vertebrales, y la médula va a sufrir un agrandamiento y cambio de intensidad de señal durante la etapa aguda.
La localización central de las lesiones se ve en casi el 33% de los casos. Muchas de estas lesiones van a tener un patrón de refuerzo irregular. Y en la etapa crónica, el paciente, una vez pasado el periodo agudo y luego del tratamiento, puede sufrir una atrofia focal y o extensa del cordón medular. Es muy importante recordar que la neuromielitis óptica es una entidad y también recordar que las lesiones que acontecen en el parénquima cerebral o en las lesiones cerebrales van a aparecer en los sitios donde se encuentra una alta localización de canales para la proteína del aquaporina 4, tienen un patrón de distribución medial cerca de las estructuras ventriculares, sobre todo en los recesos posteriores del cuarto ventrículo, cercanos a el receso posterior del tercero, el cuarto ventrículo, los recesos laterales y el área postrema. Por eso es que es muy importante cuando uno tiene un paciente sospechado con una mielitis extensa que el tejido cerebral sea explorado en busca de estas lesiones específicas en la riqueza de canales de aquaporina. En la mielitis que coexiste en la neuromielitis óptica, las lesiones tienen un componente de inicio central al canal centromedular donde se encuentran los canales ricos en aquaporina. Bueno, algunos reportes en la literatura han demostrado que algunas de estas lesiones de neuromielitis óptica tienen áreas de puntos brillantes que fueron llamadas las lesiones, los puntos brillantes, y tienen una coincidencia en neuromielitis óptica del 54%, en tanto que en otras entidades inflamatorias como la esclerosis múltiple, estos puntos más brillantes de la médula espinal no tienen tanta aparición, así que se podría considerar que podría ser un signo un poco patognomónico de esta entidad. Bueno, algunas pautas sugestivas son la presencia de aparición de esta entidad en población pediátrica o adulto, con compromiso de los nervios ópticos, la médula espinal y del cerebro. Puede cursar con una mielitis extensa, en general con aparición de estos puntos brillantes, y las lesiones en agudo edematosas tienen un compromiso de refuerzo irregular. Pueden estar afectados el cordón anterior y los posteriores, evoluciona con recaída y va a tener los anticuerpos IgG positivos en el líquido o en el suero, en el líquido cefalorraquídeo o en el suero. Otra entidad inflamatoria que puede cursar con compromiso de la médula espinal es la encefalomielitis aguda diseminada, que en general esta entidad desmielinizante autoinmune del sistema nervioso central y de la médula afecta tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, y en general también puede afectar estructuras grises como los ganglios de la base. En general hay un antecedente de una infección, por lo general del tracto respiratorio superior, o el antecedente de las vacunas o de drogas entre 2 y 3 semanas previas a la aparición de los síntomas cerebrales. Es una entidad que está mediada por hipersensibilidad de células T, y entre un 25 a un 30% de los casos de ADEM van a tener compromiso de la médula espinal. En el ADEM se ha descrito una antiglicoproteína de los oligodendrocitos de la mielina. Estos anticuerpos pueden ser dosados con un título elevado hasta en un 50% de los ADEM, y daría un alto refuerzo a de que se trata de esta entidad. Este anticuerpo es una estructura muy compleja que está formado por un enrosque de muchos aminoácidos
aminoácidos y que solamente tiene expresión en el sistema nervioso central. Las pistas diagnósticas para pensar en enfermedad desmielinizante aguda con compromiso medular es la presencia de lesiones parcheadas en el parénquima cerebral con un patrón de distribución predominantemente en la sustancia blanca, aunque puede tener un compromiso de sustancia gris también, como son las estructuras, los núcleos de la base. Bueno, las lesiones desmielinizantes que comprometen la médula espinal, muy parecidas a las anteriores, tienen precedido un cuadro infeccioso o de vacunación previa y son lesiones focales múltiples de más de 2 cuerpos cerebrales con un patrón de distribución central o periférica y que pueden aparecer con o sin refuerzo aún en la etapa aguda y que van a desaparecer. Lo que es muy importante para la enfermedad, para el diagnóstico de la DEN, son los criterios diagnósticos de esta enfermedad, que es un evento clínico polifocal, inflamatorio, desmielinizante, que cursa con encefalopatía y que la enfermedad va a desaparecer y no tiene que reaparecer por lo menos pasado los 3 meses luego de que se hizo el tratamiento, es decir, que tiene tendencia a la curación y a la remisión completa o casi completa. Bueno, los anticuerpos en las afecciones desmielinizantes son muy importantes y son orientadores en el diagnóstico. El anticuerpo contra la antiacuaporina 4 que se encuentra en la neuromielitis óptica, los anticuerpos anti-MOG que lo vamos a ver en algunas formas de esclerosis múltiple infantil, en ADEM y algunas neuritis ópticas también. Últimamente se ha descrito otro anticuerpo que es la proteína ácida fibrilar o GIAFP, que es en cierto, a veces es muy difícil diferenciar las formas que son anti-MOG y con anticuerpos contra la proteína ácida fibrilar, porque también pueden dar mielitis extensas, inflamatorias y con patrones de refuerzos que son muy similares entre ellas. Pero sí, la identificación de anticuerpos específicos permite distinguir algunas afecciones desmielinizantes medulares. Siguiendo con ya no con la médula, sino con las raíces que son la extensión del tejido nervioso, también puedes sufrir cualquier tipo de proceso, ya sea inflamatorio, tumoral, infiltrativo, infeccioso, y una de las entidades que es bastante común y conocida de ver es este síndrome inflamatorio, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante aguda, inflamatoria y autoinmune, que va a comprometer nervios periféricos y en algunas ocasiones puede tener compromiso del sistema nervioso central y de los pares craneales. Este síndrome inflamatorio en general es bien identificado porque tiene una parálisis ascendente con un compromiso de componente inflamatorio en el líquido cefalorraquídeo, que es bastante sensitivo y fácil de demostrar. Bueno, las pistas diagnósticas para esta afección inflamatoria de las raíces de la cola de caballo es que en general las raíces están engrosadas y refuerzan con el contraste. En general, las raíces en Guillain-Barré son las raíces anteriores o ventrales, las que tienen el refuerzo, pero también puede verse el compromiso de las raíces posteriores. El tratamiento médico, que no lo voy a mencionar, hace que las entidades puedan retrogradar el refuerzo y el engrosamiento de las raíces y por lo general los pacientes tienen una buena recuperación completa de su proceso inflamatorio. Y en este punto quería mencionar que existen diferentes patrones de refuerzo radicular que pueden ser comunes pero no específicos. Se menciona bien que las raíces ventrales refuerzan y se inflaman mucho en los síndromes de Guillain-Barré, también en algunas afecciones virales
como el West Nile, y en las formas denominadas crónicas o que tienen una proteinorraquia mayor a 100, que es uno de los criterios diagnósticos para la forma de CIDP, las raíces anteriores y posteriores pueden estar reforzadas. También las raíces pueden sufrir un engrosamiento que puede durar un tiempo variable dependiendo de la entidad que provoca el engrosamiento. Pueden ser en algunas ocasiones específicas o en otras ocasiones inespecíficas, pero tanto el patrón de refuerzo como el engrosamiento son hallazgos que no siempre son específicos para determinar alguna entidad. Una patología que puede dar compromiso mixto, tanto de raíces como de médula, es la neurosarcoidosis. La neurosarcoidosis es un proceso inflamatorio crónico con criterios clínicos claros y específicos para esta entidad, pero que en médula y en raíces puede tener un comportamiento muy variable, desde el patrón de refuerzo intramedular, perimedular y el engrosamiento con patrón de refuerzo irregular de las raíces de la cola de caballo. En general, el diagnóstico de neurosarcoidosis se basa en base a los hallazgos de afectación de esta entidad granulomatosa no infecciosa por los hallazgos, ya sea pulmonares, los hallazgos de laboratorio y enzimático, y por la presencia de compromiso específico meningio o hipotálamo hipofisario. Siguiendo con las raíces, existen otros síndromes que son muy conocidos en la patología degenerativa, como el síndrome de la cola de caballo. Este síndrome de la cola de caballo generalmente se ve en pacientes portadores de estenosis o de espondilosis lumbar, donde las raíces van a quedar comprometidas por patología degenerativa en un fondo de saco muy estrechado, dando la apariencia de un reloj de arena. Acá coexisten muchos fenómenos degenerativos, desde la patología discal y la hipertrofia ligamentaria, con una reducción muy clara e importante, y las raíces van a adoptar una especie de forma de fideo o serpinginoso dentro del canal raquídeo. En relación al síndrome del cordón ventral, acá esta es una entidad muy importante para reconocer, ya que puede tener implicancias clínicas muy severas para el paciente, como es el infarto medular. A recordar que la médula está vascularizada básicamente por la arteria espinal anterior. Los 2/3 anteriores de la médula corresponden a la arteria espinal anterior, que abajo nace de una lumbar o de una dorsal baja, la arteria Diadankiewicz, y arriba la arteria espinal anterior, que es rama de las arterias vertebrales. Este evento agudo va a dar una alteración que puede tener traducción de difusión positiva y una hiperintensidad de señal en T2 y STIR, según si es la arteria espinal anterior dorso lumbar, desde el segmento dorsal 6 hasta el cono medular. Hay restricción en la difusión y se caracteriza por una imagen bastante característica, que son los ojos de búho o los ojos de serpiente. Bueno, la afectación depende, y el estado clínico del paciente va a depender de cuán largo es el infarto medular y cuánto edema sufra la médula en el periodo agudo. En general, los pacientes tienen una afectación vascular, o hay otras entidades que han descrito los infartos medulares coexistentes con herniaciones discales o traumáticas, etc. Bueno, las fístulas arteriovenosas son otras entidades a tener en cuenta, que pueden causar una mielopatía edematosa. Es importante reconocer las estructuras con aspecto serpinginoso de los vasos con vacío de señal, que se pueden identificar en las regiones
perimedulares. Lo que se ve en la médula, la hiperintensidad de señal, son los cambios edematosos por trastornos del drenaje venoso que tienen estas entidades. Las extensiones de las lesiones pueden ser muy amplias y muchas veces se requiere ir a un método angiográfico invasivo, sobre todo para localizar dónde se encuentra el punto de la fístula. Pero desde el punto de vista de las imágenes convencionales y no invasivas, reconocer estructuras serpiginosas en las estructuras o en la superficie de la médula espinal es muy útil para el diagnóstico de la médula, de las lesiones fistulosas intracanaliculares. Bueno, en los síndromes de cordón posterior hay una mielopatía que también es muy útil reconocer, que es la degeneración subaguda combinada o degeneración o síndrome del cordón posterior. Esta es una metabolopatía porque se debe a la deficiencia de cobre o de zinc en forma crónica o al déficit de vitamina B12, afecta selectivamente el cordón posterior con extensiones que son más o menos variables y la recuperación de la señal en la médula espinal, la señal puede persistir, puede ir a la vacuolización o puede ir a la atrofia del cordón medular. No siempre la reposición significa la cura del paciente. Lo que es muy importante es aprender a reconocerla rápidamente como una metabolopatía y como un déficit metabólico, ya que la reposición de los minerales puede mejorar ampliamente las condiciones del paciente. Da un signo que es bastante característico, que es el de la B invertida, y las extensiones de la lesión pueden ser bastante amplias. A nivel de la parte central de la médula espinal, en general aparecen síndromes incompletos, ya sea de tipo de espondilosis cervical o las siringomielias o algunos tumores intramedulares que pueden dar este tipo de síndromes. Pueden ser lesiones pequeñas o y lesiones extendidas en el cordón medular. Para una de los síndromes de cordón central lo da esta entidad, que es las cavidades, que según donde se ubiquen van a recibir nombres específicos. En general, cuando vemos una cavidad en la médula, decimos es una hidrosiringomielia, porque el término de hidromielia y siringomielia, la siringomielia es una cavidad periférica, la hidromielia es una cavidad central. Cuando existen lesiones que son muy amplias y muy extensa y con ocupación de un diámetro transverso importante de la médula, el nombre específico es de hidrosiringomielia. A veces estas cavidades persisten en el tiempo. Esto es un defecto congénito de una cavitación de la masa de células centrales que se ve en el cono terminal o ventrículos terminales y no debe ser considerada patológica. La siringomielia va a tener una expresión clínica entonces de cavidad central. Para los síndromes medulares de cordón anterior, la espondilosis cervical es una de las entidades más frecuentes. Ustedes saben que la espondilosis cervical o la espondiloartropatía con mielopatía asociada es una forma muy frecuente de ver. La lesión medular aparece por múltiples mecanismos y en general es el resultado final de un canal estrecho cervical de tipo degenerativo. El complejo disco osteofitario y la patología hipertrófica tanto de las articulaciones uncovertebrales como de las articulaciones interapofisarias provocan una disminución de los diámetros del canal espinal con la aparición de una alteración de la señal que por lo general es de tipo isquémica. Isquémica y crónica. Los mecanismos son múltiples,
para provocar una injuria medular, y la expresión en el tiempo es la aparición de la mielopatía. En general se ve en pacientes de edad avanzada, a diferencia de una mielopatía isquémica en un paciente joven secundario a un trauma con una herniación de tipo postraumática. En todos los casos, la compresión crónica de la médula va a provocar un flujo, disminución del flujo vascular con aparición de edema y posteriormente, por fenómenos de degeneración axonal, la aparición de la edema de la atrofia medular, perdón. Bueno, las lesiones infecciosas, hay que tener conocimiento si el paciente puede tener un proceso inflamatorio infeccioso en su organismo. En general, cuando afectan a la médula espinal, hay algunas características que aparecen en la mayoría de las lesiones infecciosas, como son el agrandamiento de la médula, el edema, el tipo de refuerzo, la coexistencia con lesiones cerebrales, pensar en la epidemiología donde se encuentra el paciente. En algunos grupos de pacientes, como en los inmunocomprometidos, antecedentes de viaje o de cirugía. Hay muchas veces, hay patrones que son característicos, pero la localización del agente epidemiológico productor de una lesión puede explicar la aparición o de lesiones a nivel medular, pero no es patognomónico. Una forma de guiarse cómo uno debería pensar en un algoritmo diagnóstico en relación a las lesiones medulares es ver si el paciente tiene lesión cerebral coexistente con la médula, pensar en este tipo de entidades, las inflamatorias, desmielinizantes, las infecciones o las enfermedades metastásicas. Si el paciente no tiene lesión cerebral y tiene una lesión medular, bueno, ver el contexto clínico y la forma de evolución, por ejemplo, las mielitis, los tumores, las isquemias o las causas degenerativas. También es muy importante saber si el paciente es portador de un quiste o de un seeding. Los quistes y los seedings en general coexisten con patologías tumorales, mientras que en otras entidades como las inflamatorias, las isquemias o las infecciones, la presencia de quiste o seedings no es frecuente. ¿Y cómo fue la historia clínica del paciente? Si fue una lesión rápidamente progresiva, la isquemia ocupa el primer lugar, luego las inflamatorias y las infecciones. Si fue lentamente progresiva, pensar que puede tener un tumor, y si tuvo episodios de recaídas o no en estas entidades inflamatorias que hemos mencionado nuevamente. Bueno, hay muchos esquemas para retener o para pensar más o menos en las lesiones inflamatorias o desmielinizantes, cuáles podrían ser, teniendo en cuenta la ubicación, las probables etiologías. Dijimos que la esclerosis múltiple se localiza en la región posterior y en los cordones laterales. Esta entidad que está prácticamente desaparecida, pero que en algunas partes del mundo sigue teniendo vigencia, la polio, que es una lesión de localización anterior, a veces se puede confundir con un infarto medular localizado en las astas anteriores y afectando básicamente a la sustancia gris. La lesión cordonal posterior clásica del déficit de la vitamina B12, la degeneración subaguda combinada, las mielitis transversa. Bueno, el término de mielitis transversa aclaré que todas las entidades pueden ser una mielitis transversa y va a depender básicamente si tiene una ocupación central y si las lesiones son extensas. Otro caso de esclerosis múltiple con afectación de sustancia blanca y de sustancia gris, y la isquemia, que como dije es muy parecida por su localización y por su afectación anterior y en las astas anteriores a la polio. Bueno, ya para concluir esto, la resonancia magnética en el estudio de la patología medular y radicular es la técnica que se debe utilizar.
Hay mucha variedad de entidades patológicas que se parecen mucho entre ellas y tienen sutiles diferencias, y bueno, depende del laboratorio o del curso clínico del paciente para poder discriminarla, y el rol de nosotros los radiólogos y de los neuroradiólogos es siempre brindar la aproximación más precisa posible para estas entidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Tamer. A continuación, el doctor Juan Mesadri y el doctor Gustavo Rispolo harán las preguntas de la audiencia. Bueno, yo antes quisiera felicitar a los expositores porque han sido dos charlas sumamente ilustrativas, ¿verdad? En cuanto al doctor Gálvez, creo que para los cirujanos de columna esta opción de generar modelos tridimensionales realmente es una opción superadora, porque no hay nada más reconfortante para un cirujano que poder ensayar la cirugía fuera del paciente y luego, una vez que está uno con el paciente, ya saber los resultados que va a obtener con las osteotomías, ¿verdad? Creo que es un complemento ideal para las mediciones de los parámetros espinopélvicos que nos da el Surgimax. Pero el Surgimax nos permite hacer osteotomías, pero siempre en un plano bidimensional. Esto realmente es muy superador, así que bienvenido y ojalá esto se pueda generalizar. En cuanto a la charla que dio la doctora Tamer, realmente el mundo de las imágenes es inagotable, ¿no? Es decir, siempre aparecen imágenes nuevas, técnicas nuevas que nos ilustran. Como neurocirujano, muchas veces uno se ha encontrado ante imágenes medulares pseudotumorales que uno siempre duda si eso no es un tumor. En general, nosotros lo que tratamos de hacer es de considerar la evolución. Si el paciente ha tenido síntomas agudos o subagudos y está estable, en general uno suele esperar y no indicar cirugía, porque muchas veces se trata de una mielitis. Y operar una mielitis sabemos que tiene consecuencias graves. Y el otro punto que quería señalar es con respecto a si uno tiene alguna duda si una cavidad intramedular es o no es una silicomelia, o es un quiste glioepitelial, o una persistencia del conducto ependimario, suele ser muy útil la dinámica de flujo de líquido cefalorraquídeo, porque si vemos que el flujo es normal, evidentemente no estamos ante una silicomelia. Simplemente esto quería señalar. Bueno, ahora creo que correspondería que la gente que quiera hacer algunas preguntas las pueda hacer. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores Gálvez y Tamer, muchas gracias por la exposición. La verdad que la herramienta que nos presenta el doctor Gálvez, como dice el doctor Mesadri, me parece de extrema utilidad. En mi caso, soy especialista en diagnóstico por imágenes, pero es realmente un avance infinito y bueno, y la clase de la doctora Tamer realmente muy, muy ilustrativa, muy, muy útil, que es como una clase de congreso, digamos, muy, muy completa. Y bueno, surgen algunas dudas de los oyentes, y a mí también me surgieron algunas dudas, pero bueno, en particular, por ejemplo, el doctor Pablo Sartori, quien felicita a la doctora Tamer por su charla, consulta si tiene experiencia en la afectación parasitaria. Bueno, parte de la charla fue de la parte inflamatoria, pero no sé si habló específicamente de la esquistosomiasis. No presenté casos puntuales de parasitosis porque tengo muy pocos casos. He visto algunas enfermedades parasitarias. Ya hace un tiempo he visto algunas hidatidosis. No he visto esquistosomiasis específicamente. He visto hidatidosis también, pero por sobre todo con afectación más de cuerpos vertebrales que de la médula. Es posible que el tipo de pacientes que yo vea en la capital federal, en Buenos Aires, no provengan de un medio endémico como para ver este tipo de entidades, ¿no? Y no sé si
si tendría que ver un grupo muy particular de pacientes. Sí tengo más experiencia en patología vascular, espinal, sí he visto muchos de esos casos, pero patología inflamatoria infecciosa fuera de la TBC y en un contexto especial de pacientes, no muchas. He visto algunas pacientes inmunocomprometidos con otras entidades infecciosas que pueden ser cualquier cosa, pero la verdad que ayuda muchísimo la clínica del paciente y saber que el paciente es portador de una entidad inflamatoria infecciosa específica para correlacionar con el hallazgo de la médula. Entiendo, perfectamente. Doctor Gálvez, hay una consulta acerca de del modelo 3D. En realidad es una pregunta doble, de cuánto es el tiempo, ¿sí?, que por ahí que se tarda en producir ese material como de ensayo, de planificación, ¿sí? Y si estas guías que mencionaba para el caso de la hipondidestesis podían ayudar particularmente a disminuir considerablemente la exposición radiológica durante la cirugía del chico, del niño. También puede ser una pregunta para el doctor Mesadri, si tal vez con esas guías se puede llegar a disminuir la exposición radiológica durante la cirugía. Sí, un gusto de responderle. Desde el punto de vista de fabricación, en general nos toma 48 horas después de que uno toma las imágenes para reproducirlas. Las impresoras cada vez son más rápidas. En un par de horas uno puede tener modelos ya construidos, especialmente con las nuevas impresoras que no son de plástico ABS. ABS es el plástico de las maletas o de los maletines, que son duros, que no son esterilizables, porque cuando uno esteriliza un plástico, obviamente produce deformación. Y si se deforma discretamente ya se pierde la realidad. Cuando uno tiene la posibilidad de tener otras impresoras que ya lo que hacen es inyectar, desde el punto de vista algún tipo de material que tiene varias ventajas. Uno es que se pueden esterilizar con calor, por lo tanto las resinas en general no se deforman. Y la otra cosa es que permiten estar en contacto con el cuerpo. Con respecto a los tiempos operatorios, sí, el objetivo de estas guías es disminuir la radiación. Hay varias otras opciones. Uno puede tener un escáner intraoperatorio, que en el hospital lo tienen, pero las guías permiten además más seguridad, que es lo que uno busca, para poner un tornillo que es difícil calcular efectivamente cuando yo le mostraba los casos que son muy complejos, muy deformados. No es simple hacerlo por rayos, es muy complejo. Sí, evidentemente esto lo que hace es mejorar la precisión y obviamente disminuir la radiación del cirujano. Ahora una cosa que quería preguntarte al doctor Gálvez, por lo que vi, no necesariamente uno tiene que hacer la impresión 3D, porque también las correcciones las puedes manejar con el formato digital, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Efectivamente, nosotros cuando planificamos esto hace más de 6 años, desde el punto de vista de pensamiento futuro, dijimos la mayor cantidad de información la vamos a tener en un modelo 3D. Y probablemente eso sigue siendo cierto para los hígados, los riñones, porque tenemos otros constructos tridimensionales. Sin embargo, mucha de la planificación se puede realizar en 2D, o sea, trabajando sobre un modelo 3D, pero en visión de pantalla. Y lo que ha resultado bastante interesante era lo que yo les mostraba de realidad virtual. O sea, luego de hacer las correcciones, tener la posibilidad de navegar por dentro del canal raquídeo o entrar por un foramen o mirarlo desde distintos puntos de vista, para el cirujano, que es el que hace el proceso, porque para uno puede decir, oye, esto es bonito, se ve bien, sin embargo, el que tiene que poner el tornillo y que tiene una visión bastante reducida desde un plano posterior, la información es harto importante. No sé si habrá más preguntas del auditorio. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Gálvez. Doctor, teniendo en cuenta que los tejidos blandos y los músculos son tan importantes en la recuperación de los pacientes en el postoperatorio porque forman parte de la dinámica de la columna, y viendo el estudio óseo que usted hace, que es casi perfecto con todas estas técnicas de postprocesamiento, ¿qué valor le da
a solamente valorar las estructuras óseas en estas patologías tan complejas de la columna. Digo, en un futuro se podrá superponer las imágenes de la tomografía, las reconstrucciones tridimensionales a otras técnicas que tengan elementos blandos como la resonancia. Absolutamente. Y desde el punto de vista, yo les mostré muchas imágenes, pero muchas son mezclas. Por ejemplo, lo que yo les mostraba de tumores de cuerpos vertebrales, los tumores están sacados de resonancia. Lo que pasa es que desde el punto de vista de visualización, la estructura ósea es un buen plano. Sin embargo, este proyecto además fusiona imágenes y la fusión está hecha. Desde el punto de vista de partes blandas, lo que nosotros tenemos hecho son discos. Los discos intervertebrales, y en la fase que estamos hoy día es en el tratamiento que nos permiten las resinas, porque una de las cosas que el desafío interesante hoy día no es solo producir tridimensionalmente un modelo. Lo importante es decir que sus características mecánicas son parecidas, y las resinas actuales nos permiten hacer eso. O sea, ustedes saben que un disco normal es mucho más, es blando, es resistente, pero cada vez que se empieza a degenerar, empieza a perder sus características, y lo que estamos hoy día es reproducir las características de un disco dañado. Ahora, desde el punto de vista de los ligamentos es más complejo. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de imágenes de ligamento, primero son pequeños, segundo, en general no tienen mucha señal en resonancia, y por lo tanto reproducirlo no es tan simple. Sí, obviamente cuando tengamos otras alternativas de visualización, probablemente vamos a tener mejor imagen. Para cualquier cirujano, por ejemplo, un ligamento interespinoso normal no es fácil de reproducir, no es fácil de enseñarle a los computadores a cómo seleccionarlo. Hemos hecho algunos, pero dirigidamente, y probablemente todavía son más artesanía que ciencia. Y una última y pequeña cosa, quería saber si ustedes, después de que logran estos modelos de reconstrucción, planificación preoperatoria, en el posoperatorio hacen un control en las mismas condiciones para ver si lo que se ha logrado después de la cirugía era el producto que ustedes suponían que se tenía que lograr. El Sí, resultado. Ahí el resultado, en general los resultados los vemos desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que nos piden? O sea, cuando uno, ¿cierto?, cualquier device médico, lo que dice, bueno, yo lo voy a usar, casi los resultados son multifactoriales, no solo dependen de un modelo 3D, uno no puede decir, ¿cierto?, que la cirugía resultó por el modelo 3D, contribuye a un punto más. Por lo tanto, ¿cómo medimos los resultados desde el punto de vista de cómo evolucionan los pacientes? Y nuestro seguimiento es un año de los pacientes que se han operado y ver el resultado y tratar de hacer una comparación histórica solamente, porque uno no puede atribuirle a un resultado quirúrgico, ¿cierto?, un año después de la cirugía que usamos un plástico. No, es bastante difícil hacer un estudio, efectivamente, primero de costo-efectividad, de efectividad directa, y es por eso que probablemente los parámetros más importantes para nosotros son tiempo operatorio, sangrado, tiempo de anestesia y resultado quirúrgico inmediato. Muchas gracias. Doctora, yo querría hacerle una última pregunta y después me gustaría ver si tiene alguna pregunta el doctor Antonio Moreno, como para ir cerrando. En base a la vasta experiencia en el estudio de columna que usted tiene, ya que nos conocemos, ¿usted recomendaría en forma seriada realizar las secuencias de pulso de difusión en todas las columnas que se estudien? Bueno, la técnica de difusión creo que tiene algunas tiene algunas recomendaciones para hacer. Primero, que hay que hacerla en superconductores estables y en lo posible en superconductores de 3 Tesla. Hay que tener bien claro el nivel de B que se utiliza para la técnica de difusión, que es muy importante para el resultado, y saber qué objetivo tiene de aplicar técnica de difusión. Si es una patología inflamatoria desmielinizante y sospecha que está en un momento agudo, lo puede ver. Si es un infarto medular, lo puede ver. O también se utilizó mucho la técnica de difusión para la sospecha de lesiones invasivas, metastásicas, para ver y discriminar el brillo, la infiltración de los cuerpos vertebrales. Lo que hay que lograr
aclarar es que el técnico sepa trabajar bien la técnica de difusión para poder tener un buen resultado. La difusión en la médula es, así como en las otras secuencias, puede estar muy perjudicada por artefactos, así que la programación tiene que ser muy bien hecha, si no los resultados no son buenos si la lectura no es buena. La aplicación en todas las entidades, no estoy segura que se haya que aplicarla en todas las entidades, sí estoy segura que si uno se está sospechando un proceso agudo, debe completarse con una técnica de difusión y por supuesto que la interpretación de la misma también es un punto importante. Muchísimas gracias. Justo hubo una pregunta de un participante que el doctor creo que ya lo contestó en vivo, pero si habían tenido alguna reacción en base a cuerpo extraño en material 3D. No, porque, primera cosa, de los plásticos que utilizamos, no hay ninguno que todavía no tenemos en el mundo autorizados para que queden puestos en los pacientes. Solo son unos minutos mientras la cirugía, están menos de 6 horas, y se retiran. Los plásticos son bastante estables en estas condiciones. Esperamos, obviamente, tener, recuerden que lo que están usando hoy día, de hecho, tenemos algunas de Santiago son impresoras de metal, que sí tienen ya aprobación para implante. Sin embargo, nosotros con plástico todavía no tenemos instauración o instalación de plástico con mayor timing. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Moreno tiene alguna pregunta o el doctor Mesadri tiene alguna otra pregunta como para ir cerrando. Las preguntas que no se respondan durante la charla se pueden responder a posteriori por mail. Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias a los doctores por las exposiciones. La verdad que brillante. A mí me surgen muchas preguntas, inclusive una pregunta para nuestro especialista moderador. Una de las principales que quiero que me acompañe en calidad de neurocirujano el doctor Mesadri es al doctor Galvez preguntarle, ¿hay criterios de inclusión o hay criterios de exclusión para el uso de este tipo de metodología diagnóstica? Es decir, ¿qué pacientes podemos elegir, qué patología podemos recuperar para trabajar estas impresiones 3D y estos modelos de, digamos, de nueva planificación quirúrgica? Lo segundo es si estos modelos de programación prequirúrgica son adaptables a lo que los neurocirujanos usan en el ámbito quirúrgico, que son los neuronavegadores en columna. Y creo que la tercera me respondió una pregunta de la doctora Tamer, es valorar en estos modelos 3D también el impacto funcional de la columna. Y haciendo extensiva al doctor especialista en neurocirugía, ¿cuál es el alcance que él ve a este nuevo modelo de diagnóstico prequirúrgico para optimizar las cirugías? Yo les puedo decir que desde el punto de vista de cualquier técnica que uno introduce, ¿cierto?, en medicina, técnica nueva, tiene una aceptación que es proporcional a la experiencia del cirujano. Cuando uno ve cirugías como las que yo les mostraba, que son cirugías bastante complejas, algunas de ellas, obviamente todos tenemos la percepción, y yo los voy a poner en el plano del radiólogo. Nosotros tenemos la percepción, ¿cierto?, que podemos ver imágenes bidimensionales e imaginarnos completamente cuál es el modelo tridimensional. Y así ha sido, pero con la experiencia, cuando uno empieza a construir estos modelos y verlos físicamente, en realidad también no vemos. Hay muchas cosas que cuesta ver, especialmente en distintos niveles, o imaginarse bien cómo es la tridimensionalidad. Bajo este punto de vista, un cirujano con muchos años de experiencia y ya sabe hacer una cirugía compleja como la que vimos en imágenes 2D dentro del pabellón, piensa que primariamente esto puede ser innecesario. Voy a irme al otro extremo. Cuando uno estas herramientas se las pasa a un cirujano que tiene poca experiencia, obviamente la información que obtiene rápidamente logra escalar un aprendizaje que es difícil, que lleva años, que la experiencia da. Y por lo tanto, cuando uno tiene una población media, que probablemente son los que van a decir, sí, esto me facilita bastante la forma de hacer.
¿A qué me refiero? Cuando uno vamos a seleccionar un paciente, los pacientes van a cambiar. Y como toda técnica, ¿cierto? Vamos a partir por los pacientes más enfermos, que incluso nadie los quiere operar porque las condiciones no son las óptimas. Y esta herramienta nos da la posibilidad de que estos pacientes ingresen a cirugía. Pero posteriormente va avanzando la tecnología y probablemente la percepción de la tecnología con respecto a esto y se empieza a utilizar en otras cosas. ¿En qué partimos nosotros? En los casos de tumores, por ejemplo, que son difíciles para todos, en los casos de escoliosis por malformaciones vertebrales, por vértebras, por hemivértebras, por segmentaciones. Pero paulatinamente empieza a ser interesante las preguntas en canales estrechos, en recesos laterales estrechos, en forámenes estrechos, principalmente cuando tienen agregadas algunas otras cosas. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuál es la mejor opción hoy día? Sin duda los casos más difíciles. Pero obviamente los tiempos se pueden disminuir en casos que son un poco más simples. Ahora, la necesidad de utilizarlo en un caso simple probablemente no es la máxima, porque un cirujano entrenado en una hernia discal se va a demorar un par de minutos y por lo tanto no se va a aprovechar la opción de reducir los tiempos como uno espera. Por último, desde el punto de vista, por lo tanto, desde el punto de vista de adopción es una cosa de tiempo. Desde el punto de vista de los neuronavegadores, esto es complementario a los neuronavegadores. Los que tienen la posibilidad de usar un neuronavegador dentro de un pabellón quirúrgico para columnas son bastante buenos. Esta es otra alternativa en que se quiere tener más o menos la misma información. Ahora hay que tener en consideración que los neuronavegadores son 2D igual. Y es lo que sucede y por lo tanto también uno tiene que tener un cirujano experimentado para poder operarlo. Doctor. Sí, bueno, coincido plenamente con el doctor Gálvez. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en una escoliosis degenerativa del adulto, severa, en donde muchas veces hay que operarlo por diferentes vías en 2 o 3 etapas, por ejemplo, vía anterior, vía lateral o vía posterior. El poder observar cómo van a quedar las correcciones a través de las diferentes vías, creo que hace de los modelos 3D algo sumamente útil, porque uno va viendo previamente cómo se puede ir resolviendo la deformidad del paciente. Así que creo que esto es algo sumamente útil y obviamente la neuronavegación es complementaria de esto también. Creo que, digamos, cuando uno tiene que colocar tornillos, la mejor forma de no irradiarse es con la neuronavegación. Así que me parece que son todas técnicas que ayudan a mejorar el resultado y la calidad de vida del paciente. Perfecto, comprensible. Yo quiero pedirle una opinión a nuestra especialista en neuroimágenes, la doctora Tamer, acerca de los alcances de la secuencia de los tensores de difusión en columna cervical, dorsal y lumbar. ¿Cuál es la valoración y la utilidad clínica que ella le puede dar a esta secuencia, a este alcance del método en la columna? Bueno, igual que la técnica de difusión, hacer una tractografía de la médula es una herramienta más para el diagnóstico que tiene algunas indicaciones que son precisas por el contenido abundante de la mielina. El haz que más se valora es el haz espinotalámico. Y ver sus afectaciones sobre todo en patología de tipo tumoral. Es un estudio que también tiene mucha dependencia sobre el tipo de columna que tiene el paciente en columnas escolióticas o columnas con cifosis acentuadas, dada la constitución del marco óseo donde está contenida la médula. Es un estudio que puede tornarse un poco difícil. Tiene muy buenas aplicaciones en los procesos de la unión cérvico-espinal, donde por la anatomía y la morfología y la forma del canal espinal, el contenido intracanalicular se puede visualizar muy bien. Yo no tengo experiencia en tractografía y en tensor de difusión de médula, sé que se utiliza bastante, que es una herramienta que puede contribuir al diagnóstico y que en algunas lesiones de difícil localización puede ayudar sobre todo a discriminar el compromiso de un elemento
anatómicamente importante y trascendente como es la vía córtico-espinal. También podría servir para discriminar lesiones de compromiso gris y blanco o mixtas. Ya vamos a ir cerrando, vamos a realizar el sorteo porque se nos está extendiendo más de lo previsto, así que Ezequiel, si podés poner la rueda para realizar el sorteo. Bueno, agradecemos al doctor Gálvez, al doctor Mesadri, a la doctora Tamer, porque estuvo realmente excelente la exposición de los tres. Bueno, el sorteo es de un ebook de avances en diagnóstico por imágenes de la columna vertebral. Vamos a sortear dos libros y los ganadores. Bueno, aquí tenemos el primer ganador, la doctora Alejandra Alfonso. Y ahora vamos al segundo ganador. Van a recibir un email con todas las indicaciones. Y por otro lado, vamos a enviar también un certificado de asistencia a este webinar y un cupón. Bueno, el doctor Fernando Avilés es el otro ganador del libro. Bueno, les doy, los saludo a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana. Y muchas gracias a todos. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Hasta la próxima.